Buenas tardes, buenos días, todavía no son las tardes. Buenos días a todos los aquí presentes y a los que nos escuchan online. Voy a intentar ser extremadamente breve porque vinieron a escuchar a los conferencistas, pero no quiero dejar de resaltar 3 o 4 cuestiones. Por favor, doctor Leticia Montiel, licenciada en Economía, si quiere venir aquí. La primera es la palabra inclusión y ejemplaridad. Creo que con estas jornadas estamos intentando, y lo demuestra la persona que aquí está ejerciendo el lenguaje de señas, a los fines de que las personas con discapacidad tengan acceso de modo completo a unas jornadas en las que se va a debatir la efectividad de los derechos fundamentales, y entre ellos está hacer efectiva la inclusión de personas vulnerables o con discapacidad. El segundo aspecto que quería destacar es el hecho de la continuidad. Estas jornadas son las sextas y la idea es seguir insistiendo con poner en agenda temas que tengan que ver con discutir sobre la efectividad de los derechos fundamentales. La tercera cuestión es la red, la coordinación y el trabajo en equipo. Me parece que, y es lo que charlamos con Carlos Balbín, con Pablo Gallego Fedriani cuando organizamos este evento, que articular en red, trabajar en equipo e inspirar coordinación son los nuevos valores de este siglo XXI, y desde los operadores jurídicos o a partir de cada uno del rol que les toque es muy importante intentar trabajar entrelazadamente sobre y a partir de una construcción participativa. Y en ese esquema hemos impulsado fuertemente el federalismo, y por eso la idea de transmitir a un montón de provincias en nuestro país este evento en forma gratuita, y además la internacionalización. Y con esto finalizo mi breve exposición, desde ya agradeciendo principalmente a los presidentes Carlos Balbín y Pablo Gallegos, a la maestría de la UBA, con quienes los últimos años hemos intentado consolidar un espacio que aspira a la excelencia y que aspira al debate y al diálogo acerca de cómo construir derechos fundamentales. En este esquema, la internacionalización es clave, y aquí agradezco la presencia, entre otros, del juez de la Corte Interamericana, Humberto Sierra Porto, que además es una excelente persona, y me parece que la construcción a partir del diálogo internacional es clave, más allá de las diferencias que tenga cada país o cada provincia. La construcción acerca de cómo resolver problemas que pueden ser comunes es muy importante, y en ese marco es que hemos convocado a estas figuras internacionales. A mí me toca simplemente presentar a la jueza del Tribunal Constitucional Italiano, doctora Daria De Petris, quien, además de ser una excelente persona y profesional, nos ha deleitado con una conferencia el viernes. La doctora Daria De Petris es jueza de la Corte Constitucional desde el 11 de noviembre de 2014, cargo para el cual fue designada el 18 de octubre de ese año por el entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano. Obtuvo su título como abogada en Bolonia en 1981 con una tesis que ganó el premio U. Borsi, Fundación Borsi, a la mejor tesis en Derecho Administrativo. Comenzó su carrera académica en Bolonia bajo la guía del profesor Fabio Roversi Mónaco. Luego continuó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, recién constituida en ese momento como investigadora, profesora asociada, y desde el 2000 profesora titular de Derecho Administrativo. Enseñó sobre instituciones de derecho público, derecho administrativo, derecho procesal administrativo, derecho de la Unión Europea y de las administraciones globales, derecho administrativo comparado, derecho urbanístico y derecho y género. Fue directora de la Escuela de Especialización para las Profesiones Legales de Trento y de Verona, 2007 al 2012, cargo que alternó con la dirección en Verona. Junto a la carrera académica desarrolló durante 30 años la profesión de abogada, fundando un estudio profesional que dejó cuando en febrero de 2013 fue elegida rectora de la Universidad de Trento. Junto a la carrera académica se desempeñó como rectora desde abril de 2013 hasta noviembre de 2014, y dejó ese cargo para ser jueza del Tribunal de la Corte Constitucional. Siendo rectora, fue elegida en abril de 2014 en la Junta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas, donde se le encargó seguir la simplificación del sistema universitario. Por encargo del ministro de Educación, Universidades e Investigación, coordinó además una comisión de estudio de los procedimientos de evaluación en las universidades. Por su labor como rectora de Trento para el desarrollo de las relaciones
entre los ateneos de la Euroregión Alpina. En 2014 fue designada miembro honorario del Senado Académico de la Libre Universidad de Bolzano y en 2015 fue nombrada Ehrenstein de la Leopold Francis Universidad de Innsbruck. Su interés por la investigación cubre diversos ámbitos: el derecho administrativo, el derecho de la Unión Europea, la justicia administrativa, el derecho administrativo comparado, el derecho del urbanismo, del ambiente, de los servicios públicos, de los contratos públicos y las relaciones entre derecho y género. En estos campos coordinó y formó parte de proyectos de investigación nacionales, europeos e internacionales. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas su monografía Evaluación Administrativa y Discrecionalidad Técnica, que fue seleccionada entre los libros del año 1995 por el Club de Juristas del Instituto Sturzo de Roma. En las mismas áreas de investigación participó como relatora en numerosos congresos científicos e impartió lecciones y seminarios en diferentes universidades italianas y extranjeras. Es un honor para nosotros recibir aquí en la República Argentina a la doctora Daria Pretis, quien disertará durante 30 minutos acerca del control de las políticas públicas en Italia. Muchas gracias, Daria. Buongiorno, grazie. Mi scuso per non parlare in spagnolo, lo capisco. Pido disculpas por no hablar en español, lo lamento, pero voy a hacer un esfuerzo para hacer una exposición lo más clara posible, pero tendrá que ser en mi idioma. El tema del que me ocupo, la influencia de las decisiones de la Corte Constitucional en las políticas públicas en Italia, que impone iniciar destacando la posición de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional italiana es un órgano de garantía, es un juez por las funciones que ejerce, por su composición, y es un sujeto imparcial y un tercero respecto de la escena política, también por el modo como en estos 60 años de su vida ejerció sus funciones. Las ejerció manteniendo siempre una posición de cuidadoso control respecto del poder político y en especial respecto del poder legislativo, cuyos actos, las leyes, son sometidas a su control. En esta actividad, siempre la Corte Constitucional se mantuvo fiel a su rol de árbitro imparcial. Un rol fuertemente incisivo, realmente, pero siempre cuidadoso por el respeto de los espacios y de cada uno de los espacios. Entra sonido del ambiente a la cabina, es imposible traducir. Están todos los micrófonos abiertos, escucho todo. Entra sonido del ambiente a la cabina, no me llega el micrófono del podio. No llega sonido del podio a la cabina, entran todos los micrófonos abiertos del ambiente. Lo lamento, no puedo traducir. No puedo traducir, no entra el sonido del podio y entran todos los micrófonos abiertos de los otros expositores. Del 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha annullato la legge elettorale del Parlamento nazionale. Ho fatto questa premessa perché mi sembra giusto, parlando ad un pubblico non italiano, di dare l'idea
del ruolo della Corte e del modo con il quale essa interpreta la sua funzione. Un'incidenza della Corte sulle politiche pubbliche naturalmente può essere letta in molte vicende. Io cercherò di sviluppare di seguito l'intervento della Corte avendo riguardo alle pronunce a contenuto più economico e in particolare al rapporto fra pronunce della Corte e... Lo lamento, es imposible traducir porque no llega sonido del podio. Escucho todo lo que hablan los que tienen micrófono menos el podio. Che precede e la fase che segue lo scoppio della grande crisi economica del secondo decennio del nuovo secolo. Questa cesura fra due fasi trova un momento di formalizzazione nella riforma costituzionale del 2012 che ha ad oggetto l'articolo 81 della Costituzione e che introduce la regola dell'equilibrio di bilancio. Questa regola già condizionava le politiche pubbliche europee in ragione dell'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea e in particolare al sistema della moneta unica dell'euro, ma è stata costituzionalizzata e da quel momento è diventata centrale. Sì, mi accorgo ma non ho toccato niente. Credo che ci sia qualche problema di microfono. Io parlo En inglés, escucho a todos, pero no escucho a la expositora. Costituzionalizzazione della regola dell'equilibrio di bilancio, questa regola è diventata veramente centrale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Prima della crisi, cioè fino al 2008-2010, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di spesa pubblica era principalmente diretta Principalmente orientada a verificar el respeto por la regla de la cobertura de la ley de presupuesto. Desde este punto de vista se puede decir que el control de la Corte era muy formal, era poco incisivo e incluso sobre las leyes referidas al presupuesto se consideraba que fueran leyes que estaban cerradas al control de la Corte debido a la importante politicidad de derecho que tenía el legislador de asignar los recursos. Un problema que se planteaba sobre todo en el último periodo antes de la crisis, referido a los efectos económicos de las decisiones de la Corte, se vincula precisamente con aquellas decisiones de la Corte Constitucional que producen gastos en sí mismas. Son decisiones, por ejemplo, que apalancándose en la regla constitucional de la igualdad, amplían privilegios que están previstos para una cierta categoría de personas en beneficio de otras personas. Durante mucho tiempo, la Corte no se planteó específicamente el problema del costo de sus decisiones. Pero cuando terminaron los años 90, nosotros registramos algunos pronunciamientos muy significativos al respecto. En especial un pronunciamiento histórico de 1995 que afirma que el principio de igualdad puede operar también en el sentido de eliminar un privilegio que, por ejemplo, fue reclamado para que se ampliara a otras personas, pero que también se lo terminara eliminando para las categorías respecto de las cuales el privilegio se había creado. Este privilegio puede ser entonces eliminado si se lo considera injusto. Siempre en este periodo, la Corte hace ingresar de manera cada vez más clara en su operación de equilateralidad de los intereses la evaluación también de disponibilidades financieras concretas del presupuesto que
después tendrá que hacerse cargo de los costos que implican sus decisiones. La gran crisis económica que inicia en el 2008 en los Estados Unidos y después arrastra a toda la Europa y otros países desarrollados y también emergentes, impone de manera prepotente también en Italia el tema de la contención del gasto público. Me voy a concentrar en la crisis económica, pero también hubo otras crisis en el horizonte iniciadas con estos problemas económicos. Por ejemplo, la amenaza terrorista y el gran fenómeno migratorio que afecta a toda Europa. Pero me voy a detener en las crisis económicas y en las decisiones que tuvo que asumir el legislador para reducir rápidamente y oportunamente el gasto público. Se trata de medidas que tienen incidencia en las prestaciones que hace la administración pública. Tienen incidencia en los derechos sociales y se trata de prestaciones y de medidas inciden en las relaciones entre el centro y la periferia, porque los recursos traducidos del centro se reducen como consecuencia también los servicios que prestan las entidades territoriales, en el Estado italiano son las regiones. Se reducen estos servicios por decisiones que se toman en el centro, ya que es el centro el que tiene que responder a las autoridades supranacionales para controlar las cuentas públicas. Derechos sociales, relaciones centro-periferia, relaciones también entre los poderes centrales, que están drásticamente involucrados en este tipo de intervención, porque la necesidad de actuar rápidamente, la necesidad de dar respuestas en tiempos ciertos a las instituciones supranacionales, la necesidad de realizar reformas orgánicas orientadas a la simplificación y a la reducción de los costos del sistema. Todo esto fortalece el poder ejecutivo, en desmedro, obviamente, del poder legislativo y en una cierta medida también del poder judicial. La Corte Constitucional tuvo que hacer frente a estas medidas que fueron sometidas a su control, tanto por la vía normal, que son los jueces ordinarios, como por recurso de las regiones contra el Estado o del Estado contra las regiones. En este escenario, entonces, hay que plantearse algunas preguntas. ¿De qué manera la Corte Constitucional puede hacer que convivan exigencias de justicia y exigencias del presupuesto estatal? ¿Cómo conviven los derechos sociales con los límites de presupuesto? ¿Cómo puede el Estado salvaguardar las autonomías territoriales y a la vez responder hacia el exterior del equilibrio de sus cuentas? ¿Hasta qué punto es tolerable que se fortalezca el Ejecutivo en desmedro de los otros poderes? Con respecto a los tres temas, por ejemplo, tutela de los derechos humanos, relación centro-periferia y relación entre los poderes, quisiera brevemente hacer referencia al comportamiento de la Corte Constitucional italiana, recordando que hay un escenario que es el vínculo, es la obligación del equilibrio de presupuesto, donde se encuadran todos los aspectos que mencioné. Los derechos sociales. El problema constitucional de las medidas de reacción a la crisis se plantea en primer lugar en tema de derechos sociales. En este sentido, la Corte Constitucional italiana tuvo que ejercer su poder de equilateralidad entre la protección de la expectativa individual y el respeto por las exigencias del presupuesto. Quisiera destacar que el problema del presupuesto y el respeto de estos requerimientos no se plantea solamente con respecto a la regla constitucional nueva que mencioné,
sino que es más general, porque corresponde a la exigencia de hacer convivir, en el sentido de vivir conjuntamente, con una distribución de los recursos limitados, muchos derechos constitucionales. El equilibrio entre ingresos y egresos obliga al legislador en base al artículo 81 de la Constitución, pero también lo hace por el hecho que todos los derechos deben ser protegidos, y la necesidad es encontrar un equilibrio en la protección de todos estos derechos que algunas veces se encuentran en contradicción. La Corte Constitucional le dio mucho valor en su actividad al elemento temporal, el elemento del tiempo. Y esto lo hizo desde dos puntos de vista. En primer lugar, es el carácter temporal de las medidas que controló, y el hecho de considerar a este elemento temporal como un elemento apto para justificar de manera excepcional la medida que se toma. Por otro lado, el tiempo también se aplica con respecto al momento en que entran en vigor sus decisiones. En el primer sentido, entonces, el carácter temporal de las medidas como elemento justificativo excepcional de las medidas. En este punto la Corte, por ejemplo, intervino en materia de congelamiento del sueldo de los empleados públicos, que había sido planteado con quejas de inconstitucional ante la Corte, y la Corte declaró legítimo este congelamiento en el pasado, hacia atrás, considerando lo que lo justificaba la crisis económica, pero afirmó también que su prolongación en el tiempo lo haría inconstitucional. Del mismo modo, la Corte Constitucional salvó el congelamiento de la revaluación de las jubilaciones, considerando, por un lado, que afecta solo las pensiones, las jubilaciones más altas, y también porque es una medida excepcional. Las decisiones de este tipo, por ejemplo, presentan la ventaja de no afectar los principios de fondo, que se suspenden de manera temporaria solamente, y entonces se los protege para tiempos normales. Pero son frágiles, porque si la situación de crisis se prolonga, evidentemente las medidas hay que declararlas inconstitucionales, salvo que se imaginara alguna manera de un cambio de opinión que sería bastante difícil de explicar. Segundo tema de relevancia del tiempo es el momento en que entran en efecto las decisiones de la Corte. El pronunciamiento más importante al respecto es del 2015 y se refería a una tasa, a un impuesto que afectaba solo a las empresas del sector petrolero. La Corte declara inconstitucional, por una serie de motivos, la declara inconstitucional a esta tasa. Pero la Corte también se da cuenta de que la aplicación de la regla normal el transcurso del tiempo del efecto desde antes produciría efectos dramáticos. Entonces, por primera vez, establece que los efectos de su decisión estarán vigentes solo a partir del momento de la publicación de la norma, dejando de lado lo que había sucedido antes de la publicación de la sentencia. Voy a pasar rápidamente al segundo aspecto mencionado. Y volviendo a la decisión del 2015, hay que hacer una aclaración. Esta es una decisión única hasta el momento. La regla sigue siendo que las decisiones de la Corte tengan vigencia también hacia atrás. De hecho, ha tomado posteriormente decisiones que implicaron graves costos para el presupuesto del Estado, por ejemplo, en materia de jubilaciones, y sin embargo, hizo que sus efectos tuvieran vigencia según lo establecido por las reglas normalmente.
Entenderán ustedes también que hay un ámbito de maniobra que la Corte sigue manteniendo para decisiones tan comprometedoras para los derechos en los cuales van a tener consecuencia y los costos que van a implicar para el Estado. Voy a pasar al segundo punto, es decir, la relación entre centro y periferia y la influencia que la crisis económica produjo en ellos. Para destacar que acá también la Corte se mueve dosificando de alguna manera su poder de equilibrio. La Corte justificó intervenciones incluso muy severos del Estado central respecto de las regiones, tratando de plantear algunas reglas con límites que no podían ser superados. Acá se registra, por ejemplo, un caso interesante de superación del self-restraint a lo que hice referencia anteriormente. En el conflicto entre Estado y regiones especiales, la Corte en un cierto momento consideró que era inadmisible el recurso de las regiones porque no le corresponde a la Corte establecer cuántos recursos del Estado tienen que ser transferidos a las regiones. Sin embargo, la Corte hizo una advertencia al Estado destacando la importancia de la participación de las regiones en decisiones de este tipo. Cuando a posteriori el Estado repitió las medidas de las que hablaba, la Corte, recordando la advertencia hecha, superó el límite que ella misma considera el límite de la no injerencia en las decisiones discrecionales del legislador e intervino declarando inconstitucional la nueva decisión del Estado en materia de recursos transferidos a las regiones que fue tomada sin la participación de las regiones. Tercer y último punto de mi análisis se refiere, como les decía, a las relaciones institucionales entre los poderes, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y el valor del equilibrio que hizo la Corte Constitucional con respecto a las decisiones que atienen temas centrales de las políticas públicas. Quisiera presentar acá el ejemplo de una importante decisión de la Corte Constitucional italiana en una situación referida a las relaciones entre tutela del ambiente y de la salud, por un lado, y tutela de la ocupación y del trabajo, por otro lado. Una sentencia de 2013 que se expidió sobre un caso muy conocido y que afectó mucho a la opinión pública italiana, el caso de una acería en Puglia, que fue el centro de una compleja situación judicial. Esta decisión de la Corte es significativa no solamente porque en ella la Corte le imprime al máximo su operación de equilibrio entre los intereses constitucionales en juego, sino que se establece a través de ella una línea de separación entre la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial con respecto a las decisiones que afectan los valores constitucionales que se ponen en juego en esta situación en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Un juez había ordenado, con una disposición propia, que se suspendieran las actividades de las acerías
acerías Ilva en Taranto para proteger la salud. Para proteger la salud de los trabajadores y de los ciudadanos que tenían residencia en el área. Frente a la disposición judicial, el Parlamento aprobó una normativa que actualmente está en estudio por la Corte Constitucional, destinada a afrontar la crisis de establecimientos industriales de interés estratégico nacional, haciendo compatibles la tutela del ambiente y de la salud con el mantenimiento de los niveles de ocupación. Quiero aclarar que había una fuerte exigencia de mantener activa una planta económica con gran importancia para el país y para la ciudadanía, y salvaguardar una gran cantidad de puestos de trabajo, que si se cerraba la acería se hubieran perdido, según se hubiera establecido con la disposición judicial. El juez, a través del cual llegó el tema a la Corte Constitucional, había puesto en duda la legitimidad constitucional de la norma sobre la base de carácter primario y absoluto del derecho a la salud de los trabajadores y de los ciudadanos, que no es preeminente sobre el resto, y se quejaba por la invasión del legislador de la esfera reservada a la jurisdicción. La Corte Constitucional parte de una afirmación y dice que todos los derechos fundamentales protegidos por la Constitución se integran unos con otros, y niega la Corte que se puede identificar uno que tuviera prevalencia por encima de los demás. La Constitución, según se lee en la sentencia, requiere un permanente equilibrio entre principios y derechos fundamentales, sin pretensión de que alguno de ellos se convierta en absoluto. Para evitar, ¿qué es esto? Para evitar que la ilimitada expansión de uno de estos derechos se convierta en un derecho tirano respecto de las otras situaciones también protegidas por la Constitución. Porque todas estas situaciones en conjunto expresan la dignidad de la persona. Esta es la premisa. En base a esta premisa, la Corte se ocupó en primer lugar de las relaciones entre la ciudadanía y la administración y afirma la legitimidad de la atribución a la administración del poder de hacer un equilibrio en la realidad concreta entre estos intereses en juego. O sea, interesa la protección del ambiente y de la salud. Esto le corresponde hacer a la administración, porque solo la administración tiene la sensibilidad y las herramientas para realizar esta evaluación. Luego la Corte se detiene, y con esto termino, en la relación entre legislación y jurisdicción. El juez había presentado una queja porque el Parlamento, al intervenir después de una disposición judicial, había invadido la esfera del poder legislativo, pero la Corte rechaza este reclamo y hace una diferencia del ámbito de incidencia de la medida cautelar del juez, que fue asumida en el caso concreto por el juez que había ordenado el cierre de la planta, y la diferencia del ámbito de incidencia de la legislación, y afirma la posibilidad para el legislador de disciplinar en todo caso a posteriori cualquier cosa referida a la materia, interviniendo, como en el caso de la acería, en una situación que necesariamente es distinta de la que decidió el juez. Les agradezco mucho.
Aplauso para la doctora Daria de Petris. Y por cuestiones que tienen que ver estrictamente con el horario de vuelo que tiene que tomar la doctora para regresar a su país, a Italia, vamos a dar comienzo ahora a la entrega de declaraciones de huésped de honor y luego, posterior a ello, la conferencia de el doctor Duncan Kennedy. Muy bien, para la entrega de las declaraciones de huésped de honor vamos a convocar a los doctores Francisco Quintana y Daniel Pestri. Por favor, que suban aquí al estrado, los recibimos con este aplauso. Ambos doctores procederán a entregar las respectivas declaraciones de huésped de honor. Quienes van a recibir esta distinción son la doctora Daria de Petris, el doctor Duncan Kennedy, doctor Humberto Sierra Porto, doctor Claudio Grossman, doctor Rodrigo Rimni Yepes y Pablo Saavedra Alessandri. Vaya el aplauso para los doctores, a quienes invitamos a subir al estrado y a recibir esta declaración, esta distinción de huésped de honor. La doctora recibe Daria de Petris. Ahora convocamos al doctor Duncan Kennedy. Recibe su diploma de huésped de honor. El aplauso entonces para el doctor Duncan Kennedy. Convocamos ahora al doctor Humberto Sierra Porto. Adelante, sí, por favor. Quien también recibirá la declaración, el diploma de huésped de honor. Lo aplaudimos. El aplauso, muchas gracias. Convocamos al doctor Claudio Grossman, quien también recibirá este diploma de honor. Adelante. Lo aplaudimos. Muchas gracias y concluimos esta entrega de declaraciones de diplomas de huésped de honor, convocando al doctor Pablo Saavedra Alessandrini. Por favor, así lo recibimos con este aplauso. Adelante. El aplauso para todos los doctores que han recibido el diploma de declaración de huésped de honor y por favor convocamos al legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor
Francisco Quintana, quien nos dirigirá unas palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiéramos en primer lugar agradecer la oportunidad para dirigir unas breves palabras a todos ustedes y en especial hacia las personalidades que hoy se encuentran presentes entre nosotros, a quienes les damos una especial bienvenida y a quienes acabamos de reconocer como huéspedes de honor de nuestra ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es un placer recibir a personas centrales dentro de la órbita judicial a nivel internacional y del mundo académico en general. También quiero hacer extensivo el saludo a los funcionarios del Estado local y nacional que nos acompañan. Veo en las primeras filas muchas caras amigas, tanto de nuestra ciudad como también del Gobierno Nacional. Y felicitar especialmente tanto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires como al Ministerio Público Fiscal por la realización de este tercer Congreso Internacional y sexta Jornada de Administración y Justicia, eventos que desde luego colaboran para una mejor capacitación y preparación de nuestros funcionarios públicos, entendiendo precisamente que la formación y el aprendizaje constante e ininterrumpido en el transcurso de nuestra labor cotidiana es un pilar fundamental para nuestro progreso y que en ese marco recibir a personalidades como las que hoy jerarquizan esta actividad para la legislatura, no solo para nosotros que nos hemos hecho hoy aquí presentes junto al diputado Daniel Presti, presidente de la Comisión de Justicia de la legislatura de la ciudad, decía, para la legislatura en su conjunto, es fundamental tratar de aprovechar y de valorar instancias como esta. Así que simplemente reiterarle nuestra más calurosa bienvenida a quienes acabamos de reconocer, agradecer a los organizadores y desearles a todos ustedes que aprovechen todo lo posible de esta actividad. Muchísimas gracias.